capítulo 10, vamos a estar leyendo versículos 19 al 23 en esta tarde. Dice así Proverbios 10, 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, una vez más damos muchas gracias por tu pueblo congregado en esta tarde para honrarte a ti, ofrecer sacrificios de labios que honran tu nombre. En el antiguo pacto los creyentes en el pueblo de Israel ofrecían corderos que simbolizaban el sacrificio de Cristo. Hoy nosotros podemos tener una luz completa acerca de su obra, poder presentarnos delante de ti ya no con corderos, sino con nuestras vidas regeneradas, salvadas por la obra de Cristo en la cruz, y ofrecerlas en esta tarde ante tu altar para gloria y honra tuya. Pedimos que dirijas el tiempo de la enseñanza, que sea provechoso y tú hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que estamos en esa parte del libro de Proverbios que vendría a ser la letra chica de lo que significa vivir en Cristo. Esa es la manera que podemos ver nosotros el libro de Proverbios. Cuando a nosotros se nos enseña y se nos dice que debemos vivir en santidad, ese es el titular, ese es el título de lo que es la vida cristiana. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica vivir en santidad? Bueno, Proverbios nos enseña a nosotros todo lo que implica llevar adelante una vida santa. Por lo cual, todo lo que enseña Proverbios son consejos acerca de la moral, pero una moral basada en una nueva vida, ¿sí? Todo lo que Proverbios dice aquí tiene que ser tomado en cuenta que es para personas que han sido salvadas por la fe. Uno puede encontrar muchos consejos prácticos, sabios, que se pueden aplicar en la vida de una persona sin Cristo, pero no es lo mismo que en aquellos que hemos sido salvados por la fe. ¿Por qué? Porque tenemos otra motivación para poder poner en práctica todas estas verdades. Así que es la letra chica de lo que significa ser santos, ser piadosos, honrar al Señor. Póngale ahí todo el titular que usted recuerda de los enunciados acerca de la vida cristiana y ahí nomás enfóquese en estas verdades en sentido práctico. Y estamos viendo esa variedad de proverbios que tiene el capítulo 10, diferentes temas en cada uno de los pasajes, y el versículo 19 podríamos titularlo nosotros un contraste. Es muy común en Proverbios los contrastes, ¿sí? Un contraste entre la incontinencia verbal y la prudencia, ¿sí? Entre la incontinencia verbal y la prudencia. El verso 19, una vez más, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bueno, la segunda parte es la que me llevó a mí a poner ese título de la incontinencia verbal y la prudencia, porque habla de refrenar, aprender a refrenar la lengua, el hablar, ¿no? Las muchas palabras que dice el texto allí, las muchas palabras, no falta pecado, sí, debe entenderse como una referencia a la persona que habla sin tener ningún filtro, ¿sí? Enseguida, en nuestra mente ya podemos hacer la imagen de ese tipo de persona que no tiene ningún filtro en su hablar, ¿sí? Es lo que conocemos nosotros popularmente como incontinencia verbal, por eso lo puse en el título, ¿no? No se puede contener de opinar, de decir, de emitir sus pensamientos, sus opiniones, ¿no? Donde esté, con quien esté, la circunstancia que esté, no hay manera de que se refrene en emitir sus opiniones. Eso es incontinencia verbal, ¿no? De esto habla el proverbio. Una persona con este problema, ¿sí? Es muy probable que termine diciendo cosas hirientes, desubicadas, inapropiadas, e incluso llega al punto de caer en el chisme. Una persona que no tiene continencia, no se refrena, es la palabra que usa el proverbio. Es muy probable que además de todo esto, de decir palabras hirientes o frases hirientes, desubicadas, inapropiadas, llega al punto del chisme, porque no tiene ningún filtro y cuenta todo. Habla de todo y dice de todo. Bueno,
es muy probable que caiga en muchos tipos de pecados. Por eso dice que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿sí? Así que habrá otras series de pecados, aparte de los pecados verbales, en los que puede caer la persona que no tiene un freno en su hablar. Sin embargo, el justo, ¿sí?, es lo que señala allí el creyente, es prudente, sabe refrenarse, pone un límite a sus palabras. Tiene lo que decimos nosotros, un filtro, o varios filtros en realidad. Hay varios filtros que debemos poner a nuestro hablar, ¿sí? Para saber cuándo hablar. Ahí está el filtro del cuándo. No tenemos que hablar siempre, y no siempre debemos opinar. Y eso debemos aprender nosotros. No siempre se requiere nuestra opinión, y no siempre es necesaria nuestra opinión. Debemos nosotros saber cuándo hablar, saber qué decir, porque no hay que decir todo lo que se nos pasa por la mente. Debe haber ese filtro allí para saber qué decir. Y además, ese filtro para saber cómo decirlo. Y eso es una gran habilidad de las personas que han madurado y han crecido en su fe, que realmente tienen una fe madura, como dice Santiago capítulo 3, dice que la persona madura se lo nota por su manera de hablar. Y saber cómo decir las cosas es todo, voy a utilizar una palabra que no es literal, pero es la manera de decirlo. Es un arte, realmente es un arte. Como cuando vemos a alguien pintar un lindo cuadro, ejecutar muy bien un instrumento que nos causa deleite. Bueno, de la misma manera, a nosotros nos causa deleite cuando nos encontramos con alguien que tiene palabras escogidas. Piensa bien lo que va a decir, ¿sí? Saber cómo decirlo y saber a quién decirlo, ¿sí? Todos esos filtros son necesarios y son los que están en la mente del creyente prudente, en contraposición a aquel que realmente no tiene freno en su hablar, ¿sí? Pero sobre todo, el creyente prudente sabe cuándo callar. Cuándo callar, ¿sí? Esa es una gran virtud de la prudencia, ¿sí? La prudencia nos capacita para discernir y saber que no es necesario opinar en todo momento y lugar, y la prudencia nos capacita para saber que no todo lo que pensamos es relevante, ¿sí? Las redes sociales han abierto una puerta, son muy buenas en muchos sentidos, pero han abierto una puerta a un montón de cosas que hay en el corazón que no se debía. Alguien va a tener que empezar a cobrar para opinar en las redes sociales, ¿sí? Porque la gente piensa que porque es gratis se puede opinar de todo. Y los creyentes, si aparece una opinión de política, opino yo así. Una opinión sobre la ecología, opino yo así. No hace falta, no es necesario. No, mis opiniones no van a cambiar el mundo y hay que tener mucho cuidado con esto. La prudencia nos ayuda a todo eso. Y además que después, por algunas opiniones, se empiezan a armar unos líos en las redes sociales, que si eso estuviera en vivo y en directo, o sea, la persona hablando en directo, sería el infierno encendiéndose allí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Esto puede aplicarse a las publicaciones en las redes sociales también. Hay quienes tienen una incontinencia textual, sería. Si no puedo contenerme de apretar y opinar y ¡pum!, largar ahí mi opinión a ver qué pasa, qué es lo que sucede. No, la prudencia me dice que no, debo tener mucho cuidado en todas estas cosas. Bueno, el proverbio es cortito, sencillo, pero muy punzante, ¿no? Muy punzante en este asunto. En segundo lugar, lo que vemos en el versículo 20 es un contraste entre palabras valiosas y palabras vanas sin valor, ¿no? Versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Interesante, el proverbio allí sigue hablando acerca de la lengua. La plata se refiere al metal, no al dinero, por las dudas, ¿sí? Plata escogida es el metal, la plata, ¿sí? Y al ser escogida, esa plata, se refiere a la plata de mejor calidad, aquella que ha sido trabajada bien por el orfebre, ¿no? Hay una analogía sobre el tema de la plata, de lo que hace el orfebre, sí, ahí está, con pasarla por la purificación y todo eso. Dice que hay un momento que sabe cuándo la plata ya está purificada completamente, cuando uno se puede ver reflejado en la plata, ¿no? Tan blanca, tan resplandeciente, tan brillosa, ¿no? Así que cuando el tratamiento ha sido exitoso para tener esa plata escogida, para dejarla blanca, pura y luminosa, es un símbolo de pureza. Así que las palabras del justo, del creyente, están seleccionadas para decir cosas valiosas, relevantes
e importantes. Eso es una manera de hablar del que realmente es creyente y ha madurado en su fe. Cuando habla se nota que lo que está diciendo es algo valioso, es algo relevante, es algo importante. No es cualquier cosa, no son palabras vacías y vanas, ¿no? En contraposición a eso, la lengua del impío es poca cosa. Esa es la idea de esa palabra allí, ¿no? Porque habla del corazón. ¿Han notado eso? Que contrasta la lengua o el hablar de plata como plata refinada con el corazón de los impíos, que es como nada, o la expresión sería poca cosa, sin valor. Su conversación está nutrida de cosas vanas. Solo sabe conversar de cosas triviales. Nunca puede tener una conversación madura y edificante. Y esto es así porque su corazón está vacío. Por eso habla del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí está haciendo referencia porque una persona impía solo puede tener una conversación de cosas vanas, de los programas de la tele, que no tengo idea cuáles son, los de las 3 de la tarde ahora, porque eso era antes, no sé qué será a las 3 de la tarde ahora, pero antes eran los programas de chisme. Ahora, qué sé yo, Gran Hermano, póngale. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué conversación es? Bueno, la persona impía solo tiene conversaciones poco relevantes, triviales y hasta casi graciosas de lo poco interesante que son, ¿no? De cosas que no edifican a nadie en ningún sentido, ¿sí? Y la razón es su corazón. Su corazón está vacío, no tiene nada relevante en su vida, ¿sí? Bueno, en tercer lugar hay un contraste entre un hablar edificante y un hablar destructivo. Versículo 21 dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Sí? La palabra apacentar es la misma que se utiliza para hablar del trabajo del pastor, ¿no? Es decir, que son palabras que alimentan, palabras que edifican, que ayudan a las personas a crecer en su carácter, en su forma de vivir, en sus aptitudes, en sus relaciones sociales, en especial en su relación con el Señor. Así es la persona que realmente es el creyente maduro, el creyente que aquí se lo llama justo, en verdad. Es una persona que con su conversación edifica al otro, lo ayuda a crecer. Pero no solamente en las cosas del Señor, lo cual es primordial, sino también en su carácter, en su manera de vivir, en cómo se relaciona con los demás. Es el tipo de persona que nosotros decimos, wow, estoy con él y salgo edificado. ¿Le ha pasado visitar a alguien o que usted va a animar a alguien? Nos ha pasado a nosotros más de una vez de ir a visitar a algunos ancianos especialmente en estado de postración, y uno va pensando encontrarse con una persona que está allí lamentándose y después uno dice, wow, salí yo animado, la verdad, porque son personas que edifican con su conversación, que a uno lo animan, que tocan temas relevantes, escucharlo hablar, decir, wow, qué interesante es esto, cómo me ayudó en mi vida. Bueno, hay conversaciones que alimentan a muchos, ¿sí? Los labios de los justos apacientan a muchos. Sí. El necio muere por falta de conocimiento. No tiene nada constructivo ni siquiera para él mismo. Eso pasa con el necio. Por eso dice que muere. Ni siquiera a sí mismo se puede apacentar. El contraste, tiene por objeto ayudarnos a entender a quién acercarnos para pedir consejo y de quiénes mantenernos con una relación distante, ¿sí? Y con quién establecer una relación edificante. Alguien cuya vida está en la ruina, obviamente no tiene nada edificante para decirnos. Así que observe la vida y no solo el conocimiento de aquellos que escoge para nutrir su alma. ¿Con quiénes nos vamos a relacionar? Esto vamos a hacer un acento seguramente en algún momento más, avanzando en el libro de Proverbios, pero los jóvenes les he dicho, por ejemplo, en el campamento, que están en esa etapa, entre los 11 y los 17 años, 18 por ahí, están en esa etapa que eligen amigos. Les digo, ustedes están pasando por esta etapa, aunque no lo sepan, le dijo a los jóvenes. Están pasando por la etapa en que eligen amigos. A los 18 ustedes van a elegir qué van a hacer con el Señor. Pero ahora eligen amigos. Elijan amigos que los influyan para bien. Para bien. ¿Sí? Eso les dije a los jóvenes, porque uno puede elegir amigos que destruyen, que no construyen nada en nuestras vidas, no aportan nada edificante para nosotros. Así que este proverbio tiene ese objeto, ¿sí? Punto 4, verso 22, dice, hay un contraste implícito y una realidad soberana.
¿Por qué un contraste implícito y una verdad soberana? Porque hay dos explicaciones para este versículo y no hay una definición sobre cuál de las dos es la que el escritor quiso decir, por lo menos hasta ahora no lo encontré, así que yo les lanzo las dos y ustedes evalúan. Y las dos parecen correctas para el texto, ¿sí? El texto dice, verso 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que el texto puede estar diciendo dos cosas. Por un lado, en primer lugar, puede estar diciendo esto: trabajar bajo la bendición de Dios produce una riqueza que no añade tristeza, en contraposición a la riqueza obtenida por medios fraudulentos, por la avaricia o los trabajos ilegales, ¿no? Lo cual produce un cargo de conciencia, preocupaciones, afán, ansiedad y otras dificultades propias del mal obrar. Así que esa es una de las posturas de lo que está diciendo Salomón con este proverbio, ¿sí? Si uno trabaja con la bendición del Señor, ¿qué significa bajo la bendición del Señor? Que yo me coloco bajo la bendición del Señor, que significa que yo llevo una vida que le agrada a Dios, llevo una vida bajo su voluntad. Es obvio que voy a estar bajo su bendición y en lo que yo haga, obviamente que voy a prosperar. Mi trabajo realmente va a traerme gozo, el fruto de mi trabajo va a traerme gozo. Si salgo realmente de la voluntad de Dios, ya no voy a estar bajo su bendición. Podré prosperar, realmente podré crecer económicamente, pero no tendré el gozo de aquello que realmente Dios bendice, el trabajo que Dios bendice. Eso por un lado, pero por otro lado, también algunos interpretan que es la bendición del Señor la que permite, de manera providencial, que el creyente prospere económicamente y su esfuerzo en el trabajo no le añade nada. Por eso dice el texto allí, y no añade tristeza con ella. Esa palabra tristeza es la clave para la otra interpretación, porque también se traduce trabajar, el cansancio, el esfuerzo que produce el trabajo, y en otros pasajes se traduce como trabajar. Y algunos dicen, bueno, la bendición de Jehová es la que enriquece realmente. Y tu trabajo no le añade nada a eso, como diciendo en realidad prosperás, si es que prosperás, porque en su providencia Dios lo ha permitido. Y podés trabajar incluso de la misma manera, con el mismo cansancio, y es posible que si Dios no quiere, no prosperes. Esa es otra de las interpretaciones que se está dando, que algunos llegan, ¿no?, con este pasaje, ¿sí? Así que permite Dios que en ocasiones seamos prosperados y en otras experimentemos escasez, incluso siendo laboriosos. Y esto concuerda con la verdad, por ejemplo, del Salmo 127, que dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Bueno, algunos pueden tomar esto y decir, no, ¿para qué vamos a trabajar si Dios nos va a prosperar igual? Y si Él quiere en su voluntad, ¿no? Podría ser esa la interpretación. Pero el texto no alienta de ninguna manera a la pereza, sino a darle al trabajo su justo lugar. Noten que el salmista decía, por demás es que ustedes se levanten a la madrugada, cuando todavía no salió el sol, y que se la pasen el día trabajando y vuelvan recién a la noche a su casa. Vivir para trabajar nomás. No se afanen de esa manera. Den el trabajo su justo lugar. ¿Por qué? Porque quien realmente va a proveerles a ustedes todo el sustento es Dios. Por sobre el trabajo está Dios. No está alentando a la pereza, sino decirle, el trabajo tiene un lugar en la vida nomás. No, uno no vive para trabajar. Porque Dios prospera. A su amado dará Dios el sueño. ¿Sí? Hay un Dios de quien todo depende, de quien depende todo nuestro sustento, y el trabajo nunca debería ocupar su lugar. ¿Cuándo va a orar? ¿Cuándo tendrá su tiempo de reflexión en las Escrituras? ¿Cuándo tendrá su tiempo con la familia? La persona que se levanta, se va a trabajar a la madrugada y vuelve a la noche a la casa. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está el tiempo para la familia? Y dice acá, no tomen el trabajo común como el Dios de sus vidas, sino en verdad confíen en la providencia de Dios. Hagan lo que deben hacer con su trabajo, cumplan su horario y después den el tiempo a las demás cosas de la vida también, especialmente a Dios, ¿sí? Bueno, esas son las dos posturas que el texto tiene. Ustedes pueden hacer su estudio con eso, ¿sí? Y número 5, hay un contraste entre la alegría del impío y la alegría del sabio. Verso 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento.
¿sí? Es admirable observar esto acá en el texto, ¿sí? Cómo la gracia de Dios transforma incluso nuestro humor. Porque acá se está hablando del humor, ¿sí? De la alegría, de esos momentos de alegría que todos necesitamos tener. Todos necesitamos tener en algún momento, en el día especialmente, momentos de alegría, ¿sí? Yo tengo algunos chistes ya preparados para la noche, para alegrarle la vida a mi esposa, que ya sabe cuáles son. Igual nunca logro, pero son ya preparados para momentos de humor en el día. Pero el humor es parte de nuestra forma de ser, y hay un humor cristiano. Hay un humor cristiano, ¿sí? Los cristianos no somos como monjes, serios, amargados, que nunca se alegran, que nunca hacen un chiste, de ninguna manera. Y la Biblia nos enseña que hay un humor sano, un humor del sabio, ¿sí? Y eso es parte de la nueva vida en Cristo, aprender a tener un humor santificado, si podríamos decirlo, ¿sí? Las cosas que nos causan gracia y la manera que nos divertimos son transformadas también por la gracia de Dios. Cuando una persona llega al punto de divertirse incluso haciendo el mal, ha perdido toda sensibilidad de conciencia y está en una condición espiritual peligrosa, llegando a un punto sin retorno, ¿sí? Porque habla allí de que el impío incluso llega a tomar como una diversión, si el insensato llega a tomar como una diversión hacer el mal. Y hay mucho de eso hoy en día, ¿no? No sé si lo hace alguien acá, pero no entiendo dónde está la diversión de aplastarle la cara a alguien contra una torta, además que es peligroso por los palitos que hay a veces en la torta. No entiendo el humor ese. El que se ríe solamente es el que, y no sé, es maldad. Es una maldad. Hay tantos videos de eso, chastrándole la cara a una torta. No entiendo cuál es la gracia de eso. Además de que es vergonzoso y todo eso, ¿no? Bueno, los impíos están acostumbrados a hacer bromas que son maldades en realidad y les causa alegría, les causa diversión. ¿Qué habla de eso? De una conciencia cauterizada. Cuando alguien llega a divertirse con el mal es porque tiene una conciencia cauterizada. Usted sabe lo que es la cauterización, ¿no? Cuando usted tiene una herida, están el sistema nervioso haciendo su trabajo ahí y por eso a uno le duele la herida, por eso le arde y todo lo demás. Uno, si no quiere que se infecte, porque no tiene otra manera de solucionarlo, ¡pum!, tiene que quemar la herida. Ahí tiene que quemarlo con un hierro, con lo que sea, ¿sí? De esa manera se cauteriza. ¿Qué quiere decir? Que pierde toda sensibilidad. Usted no se le va a infectar porque ha liquidado todos los nervios ahí, pero ha perdido toda sensibilidad. Una conciencia cauterizada es que ha perdido toda sensibilidad. Las cosas malas, las cosas indecentes, le causan gracia. Le causan gracia. Y eso caracteriza a la persona impía. Por eso es tan común que nosotros veamos el doble sentido en todos lados, queridos hermanos. Usted prende la radio, pone la tele, el doble sentido está en todos lados. ¿Por qué? Porque le causa gracia al impío, porque tiene una conciencia cauterizada. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y es interesante que la sabiduría y la necedad se hacen visibles por las cosas que nos divierten. La sabiduría y la necedad se hacen visibles por las cosas que nos divierten. Interesante, ¿no? O las cosas en las que encontramos gozo. Así que la vida cristiana es una vida de gozo, de alegría y también de sano divertimento. Lo bueno de ser cristiano es que no necesitamos alcoholizarnos, mejor dicho, para estar felices. Y eso es lo bueno, ¿sí? Cuando nos juntamos en los campamentos está muy bueno también. Yo tengo mis amigos del campamento de jóvenes míos que cada vez que nos juntamos ya tenemos nuestra mesa donde nos reímos de nosotros. Pero no hace falta alcoholizarse. Tremendo, ¿no? No hace falta todo eso que necesita el incrédulo porque no tiene nada dentro para poder estar feliz. Nosotros lo que tenemos dentro nos lleva a ser personas con buen humor. Con buen humor, ¿sí? Qué bueno es eso. Así que la sabiduría produce un gozo mucho mejor que el divertimento de los impíos. Cuando crecemos en sabiduría, cambiamos la manera de divertirnos. Y voy a decir algo más. Son las personas sabias las personas más alegres. Esto es verdad. Y sabias en el sentido del proverbio, ¿no? Son las personas sabias las personas más alegres. Y en verdad el creyente debería ser así. Debería ser una persona con buen humor, pero un humor sano y santificado. Muy bien, hasta allí. La próxima vez seguiremos avanzando en el capítulo 10 de